tardes a todas, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este ciclo de la Dirección de Vinculación con el Medio de tertulias culturales, así las hemos denominado, en donde distintos expertos de diferentes áreas nos están acompañando, que tienen que ver con el quehacer artístico en concordancia con nuestros elencos universitarios. Hoy es el turno del folclore, la fusión de la danza y música local que da cuenta de nuestras costumbres según el uso del territorio. Por eso damos la bienvenida, ya nos acompaña nuestra invitada de hoy, que es Belén Álvarez, ya la vamos a presentar bien, pero antes que todo, queremos partir, ¿cierto? Institucionalmente, queremos el saludo de nuestra directora que nos acompaña, Paola Olave Miller. ¿Cómo estás, Paola? Hola Mauricio, hola a todas y a todos, muy contenta también de dar inicio a esta segunda, ¿cierto?, jornada de tertulias culturales. La verdad es que estamos muy contentos también de poder dar lugar, ¿cierto?, a este espacio, que hablemos de cultura, de artes, en cómo también ha sido un momento de transición, ¿cierto?, de reinvenciones, de adaptaciones, y también trabajar y poder conversar, ¿cierto?, en torno a temáticas que son transversales y que no solamente tienen que ver, ¿cierto?, con el área de la danza, sino que a veces hay temas un poco más transversales en el tema de arte, cultura y patrimonio. Así que muy, muy bienvenida, Belén Álvarez. Mauricio va a ser la voz más oficial, ¿cierto?, de la presentación, coreógrafa del Ballet Folclórico Nacional. Nos sentimos muy honrados también de tu presencia y darle también el saludo, ¿cierto?, a nuestro director de Magia Chilena, Miguel Ángel Leiva, a quien también asiste y finalmente apoya fuertemente, profesionalmente, a don Arturo Mardones también, y al elenco del Ballet Folclórico, ¿cierto?, Magia Chilena, Universidad de la Frontera. Por favor, tengan todos muy bienvenidos y bienvenidas a nuestra jornada. Así que muy contentos, ¿cierto?, de poder comenzar y también de poder, ¿cierto?, establecer en este momento que esperemos que sea la primera de muchas veces que nos podamos encontrar Belén y todo el elenco del Magia Chilena. Gracias, directora, por sus palabras. Gracias, Paola. Estamos en una conversación, en verdad es más coloquial, así que gracias, Paola. Bueno, Belén Álvarez Belmar se desempeña como directora de danza del Ballet Folclórico Nacional Bafona desde el año 2017, ¿es así? En cuanto a su formación, es licenciada en danza de la Facultad de Artes de la Universidad de las Américas. Como artista escénica también se ha desempeñado con una trayectoria ya de 25 años. Siendo parte del elenco de danza del Bafona, Belén ha trabajado como bailarina, solista e intérprete y profesora de la Academia de Formación de Intérpretes del Bafona entre los años 2000 y 2010. Asimismo, ha formado parte de la compañía de danza independiente Danza en Cruz como intérprete bailarina. Se ha desarrollado ampliamente en el área de la pedagogía como facilitadora, realizando talleres, clínicas y asistencias para colegios, grupos y ballet folclóricos dentro y fuera del país. Ella además, dentro de la inspiración y un poco lo que nos compartió cuando envió parte de su material, ella habla de crear puentes entre la danza y sus herramientas, proyectándolos a la escena como urdimbres que generen el tejido que nos reconecte y transforme. Sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes a Belén. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están todas, todos y todes? Primero que nada, darle las gracias por este espacio, por esta invitación. Se agradecen los espacios de conversación sobre cultura. Son escasos, pero afortunadamente en este tiempo pandémico como que han brotado y se agradece el valor que le dan a la conversación, a la cultura. Tengo que decirlo porque nos toca poco ver esas situaciones y estos lugares. Lo segundo, decir que se siente muy extraño cuando te presentan con tanta palabra, tanto título y tanto que hacer. Yo me presentaría de otra forma y como me voy a introducir un poco en lo que quiero abordar en la temática, me presentaría de esta forma, que sería que soy Belén Álvarez Belmar, hija de Roberto y Silvia, que son de quienes heredo lo artístico. Mi padre es músico autodidacta, mi mamá es una hacedora multifuncional, tejedora, hacía los vestuarios, me peinaba,
bordaba, etc. Abuelos maternos, Samuel Silvia, que es un cantor de tango, mi abuela es una cocinera máxima, que además conocía las plantitas y los secretos, sí, y como un poco ligada a la Lagüen, digo yo, a todo lo que tiene que ver con lo de las hierbas. Mi abuela paterna se llama Raquel y era contadora de historias y mulata, por lo tanto ahí tengo una investigación que hacer sobre lo afro y mi ascendencia. Y por último nombrar a mi bisabuela, que era una artista del tejido crochet. Y me presento de esta forma porque tiene mucho que ver con lo que hablo acerca y con lo que quiero anunciar acerca del bailarín, artista, intérprete y la identidad, y cómo ir abordando desde quienes somos lo que hacemos. Sabernos como personas que pertenecen a un grupo familiar con antepasados aquí al lado, reconocibles, nos hace portadores de una identidad específica, única, y todo esto inevitablemente nos hace empoderarnos y ser pertenecientes y tener cosas que decir, particulares y únicas. Yo no tuve, como ustedes escucharon, no tuve otra alternativa que ser artista, porque por todos lados estaba un poco orientada a eso, entre la música, la danza, el tejido, el canto, como que no tuve otro derrotero que seguir este camino que ha tenido de todo, como todas las vidas y como todas las carreras, pero simplemente es un privilegio poder vivir y hacer lo que más te gusta y lo que amas. Tengo la intención de transmitir desde un lugar muy tranquilo y sin pretensión, esta verdad que es la mía, ¿no? que quería compartir, que es como hablar de mi historia y mis aprendizajes, para poder colaborar y urdir, como dije en ese momento, y tejer con ustedes, y quizás que algo les resuene y lo puedan llevar a sus acciones, a sus actividades, a Miguel, a los bailarines, a todos, ¿no? Entonces paso aquí, me oriento a hablar acerca de esto de la identidad, del intérprete, del bailarín, que es un tema que importa porque, como yo les enunciaba, como les decía antes, el saber quiénes somos, pero así conscientemente, porque uno sabe quién es la mamá y el papá, pero hacer esa conversación y reflexión conscientemente desde dónde vengo, me hace inevitablemente entender por qué elegí hacer lo que hago. A mí por lo menos eso es lo que me pasó. Después de una cantidad de años dije, ¿por qué estoy bailando? Sí, me encanta, siento un placer enorme, soy feliz, porque mi cuerpo se mueve y genera todas estas endorfinas, pero además, internamente, ¿qué es lo que me motiva a hacer esto y no otra cosa? ¿No? Algo que tenga relación con las artes en otro ámbito. Y bueno, ahí empecé en esta investigación y me di cuenta de que tenía todos estos alcances hacia mis antepasados y mi familia cercana, y ahí es donde yo pienso que a un bailarín, yo digo bailarín intérprete siempre, porque son dos dimensiones de una misma función y de una misma práctica, le es súper indispensable, creo yo, hacer esa reflexión, y los directores, creo yo, los que estamos, y yo digo facilitadores, me gusta más esa palabra, porque es como hablar de personas que estamos en igualdad en algunos sentidos, ¿no? Como sin pensar que estoy más arriba o más abajo, a veces inevitablemente hay que dirigir y estar en un lugar más lejano, pero facilitar nos reúne en un ámbito mucho más cercano, más humano, y es ahí donde estos facilitadores, directores podrían intervenir y en esta búsqueda de encontrarnos, de hacer preguntas tan simples, digo yo, como porque bailan, pero más allá de porque me gusta, de preguntar cuál es la música que más te gusta, cuáles son los ritmos que más te gustan, y de ahí empezar a hacer estas reflexiones y estas conversaciones que con su entorno propio, y llegar a conclusiones que son muy simples, ¿eh? No estoy hablando de inventar la penicilina, ni un descubrimiento de química, ni de física nuclear, son muy sencillas, son muy cotidianas, pero que en realidad nos dan un soporte que nos da en la base para seguir creando y creciendo.
eso por un lado. Lo otro es que me gustaría también plantearles que en el momento de hablar de bailarines, y estoy hablando de la escena folclórica en específico, también creo que es súper importante ampliarnos y pensar en los bailarines más integralmente, pensarlos en que somos más que un cuerpo que repite formas, coreografías, zapateos y pasos, ¿no? Sino que ese cuerpo está absolutamente encontrado y mezclado y unido con un pensamiento y con una emoción, y en esas tres dimensiones hay muchas más, pero en esas tres dimensiones también podemos encontrar formas de trabajar y herramientas para poder potenciar a que este bailarín, intérprete, en la escena logre llegar a los lugares que los directores o facilitadores o los que están a cargo quieran que suceda, ¿no? Más allá de pensar de que estamos todos y que va a ser como hippiemente todos igual y si vamos a bailar y vamos a hacer lo que todos queramos, en el fondo es que quien está a cargo logre encontrar en estas tres dimensiones cómo abordar el trabajo y cómo llevarlo a lugares distintos, apreciando también a lo que cada uno puede aportar, cada uno de sus intérpretes puede aportar a la escena, en lo emocional, en la reflexión, y que se lleve todo eso al cuerpo. No sé si estoy hasta ahí y voy clara con ustedes. Ya, bacán. Entonces, en esta idea como de este cuerpo, pienso en, como les decía antes, a mí nunca me preguntaron qué es lo que quería bailar, y era una situación casi como, no sé, impensable que me preguntaran qué es lo que sentía, qué es lo que me gustaba, o cuál era mi pensamiento acerca de lo que estaba bailando. Y no estoy hablando solamente, lo estoy extrapolando al ballet. Yo bailé en otras agrupaciones, pero jamás me preguntaron. Tampoco me preguntaban qué es lo que opinaba o si yo tenía algún vínculo con aquello que iba a bailar. Yo tenía que estar ahí dispuesta a bailar lo que se me entregaba, los 7-8, el zapateo, entrar con pie derecho, y además en la emoción me instalaban una idea de ser feliz y sonreír, porque es la emoción que teníamos que darle al público, que es la que el público espera. Yo no estoy en contra de eso, yo creo que esa es una fórmula que funciona súper bien, pero que es limitada. Y es limitada porque habla de que la persona que estamos, el bailarín que está ahí abierto, con esa fe que tiene de abrirte su mundo y también prestar un poco y poner al servicio de su cuerpo a una idea que no es la de él, como que no tuviera ninguna opción y no tuviera nada que aportar, como si fuera un vaso vacío que hay que llenar. Y ahí es donde yo siento que el cuerpo y el pensamiento y la emoción tienen que ser intervenidos en el sentido de darles espacio para que ellos mismos digan qué es lo que les provoca, y también para que ese director tenga esa creatividad que va más allá de la composición coreográfica, de crearle mundos imaginarios para que él se pueda reconocer o pueda abordar cualquiera de las obras o de las ideas o de los pasos o de las coreografías o los cuadros que queramos ahí poner en escena. Y en la escena folclórica también tiene una connotación, siento, más profunda, porque además nosotros hablamos de cultura y de patrimonio, y hablamos de bienes y manifestaciones expresivas de culturas originarias o del pueblo, tradicionales. Entonces, además de estar hablando de mí como intérprete, de estar hablando de los intérpretes de su propia identidad, estamos hablando de una común, que es la chilena, o particular, o local, o regional, o territorial. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que ir abordando, pienso, siento, y les expongo esta idea, de ir conectando estas tres como dimensiones que yo les decía, que es como el cuerpo, emoción, cuerpo, pensamiento y emoción, para llegar a este final que es como tener un artista que se sienta completo, tener un bailarín que se sienta artista en el fondo, que no sienta que él solamente va a bailar
y ese es su rol, sino que se sienta un artista, que se sienta aparte y que también tenga un discurso, porque a la vez, en el momento en el que tú le preguntas e investigas acerca de lo que él siente, o de lo que él reflexiona sobre lo que se está bailando, creando, también tiene un discurso propio que pone y puede defender, digo yo, defender su danza y esa creación de la que es parte con otros, y defenderla es enunciarla, es decirla, es poder explicarla. En esta carrera que yo he realizado, que es bien larga y tiene múltiples ramificaciones, yo me incliné en un momento por la danza, por estudiar. O sea, siempre estudié. Con Miguel fuimos compañeros y él sabe que siempre he sido muy busquilla. He tomado seminarios, diplomados, talleres, pero llegó un momento donde eso se me hizo poco y necesité abordarlo y ampliar registros de lenguaje y herramientas en la danza, y tomé un PET, que es la licenciatura que tengo es de un programa especial que es para profesionales de la danza. Y cuando tomé esa decisión fue súper criticada, sobre todo en el ambiente folclórico y de bailarines, de gente que me conocía, muy criticada, además en una universidad que tenía un pensamiento muy contemporáneo, porque no entendían que yo desde la cultura tradicional, desde el folclore, desde lo que yo hacía y en donde estaba además el baile folclórico, siguiera una corriente tan, se supone, distinta. Y tengo la oportunidad ahora de plantearlo así muy abiertamente, que esa decisión fue tomada con mucha conciencia de que era precisamente ampliar horizontes y cultivarme y aprender otras herramientas para devolverlas a esto que yo hago y que es mi primer amor, digo yo. Mi primer amor es como la cultura tradicional, las danzas tradicionales, las expresiones en todas las expresiones. Y tomo esa decisión porque siempre observé que de las artes la danza siempre es la hermana menor. Es más, y el folclore está separado de la danza. Las danzas tradicionales, el folclore está puesto en un lugar abajo y lejos, siento yo. Entonces, cuando empecé a observar eso, dije, yo tengo que hacer algo y tengo que entender por qué sucede. Y me introduje en este PET, hice esta licenciatura y además me metí en el mundo de la danza independiente, contemporánea, moderna, y claro, llegué a conclusiones muy sencillas también, pero uní y urdí estas redes que yo digo que son súper importantes, que es como entenderme a mí como una bailarina, como una profesional de la danza. ¿Y cuál es mi lenguaje predilecto? ¿Y cuál es mi lenguaje primigenio? Y ese que llevo aquí como en el útero y en la guata. Esas son las danzas tradicionales y la cultura tradicional. Pero yo quiero que esto, que para mí es tan importante y creo que es relevante como país, como identitariamente, tenga un lugar excelso, llega a lugares como el teatro, como la música, como la danza, y que esté a ese nivel. Y eso no significa desconocer lo que es la simpleza y de las danzas tradicionales o de las expresiones danzadas tradicionales, sino que es darle continuidad y poder ponerlas en escena de la mejor manera para poder expresarlas en la mayor de las profundidades y estéticamente también en la mayor de las amplitudes. A mí me hizo mucho sentido, y el haber entrado en esta dimensión de la danza y el conocer también a personas de la danza, coreógrafos independientes, hizo también un cambio a la mirada que se hace al folclore, porque yo también me encargué de ser como la embajadora, de decir, ¿sabes qué? Nosotros también somos danza, nosotros también somos una expresión valiosa, hay muchas profundidades, hay mucho concepto, y en ese sentido, no nos desconozcan, observémonos con respeto y a la misma altura. Y eso sucede. En la danza hay una amplitud mucho mayor que al revés, que lo que yo encontraba en la escena folclórica. En la escena folclórica, en el mundo folclórico, hay mucha resistencia, hay desconocimiento, y hay como están estos miedos a los cambios, ¿no? A perderse. Y en realidad lo mejor es perderse, porque la única fórmula es la vuelta, volver a encontrarse. Y nada puede hacer que tú desvíes tu camino acerca de lo que has elegido si tienes todas las convicciones y concreciones que eso es lo que elegiste. Y para eso me devuelvo al inicio, que
que tenga que ver con todo mi antepasado, con mi círculo, con mi familia y con aquellos que me rodean acá al lado cuando estoy bailando, desde, no sé, lo espiritual en otras dimensiones, pero que me acompaña y que dan cuenta de que yo elegí la danza o la cultura tradicional como mi camino. Eso, a muy grandes rasgos, igual tenía apuntes porque en mi cabeza como que vuelan muchas ideas con respecto a esto y yo podríamos hablar semanas, yo creo, porque me interesa mucho además, pero es como son en síntesis y a lo mejor no tan lógicas como hubiera querido, pero sí es como lo que yo desde donde yo me planteo que la danza puede ser un aporte, las herramientas de la danza y cómo es importante ahí la observación del intérprete. Porque sé que en la danza, en el mundo de la danza contemporánea, moderna, es muy importante el intérprete también, y tiene mucho que decir. En los coreógrafos de danza independiente, ellos gradúan así, 50% el creador, 50% el intérprete. A ese nivel. Nosotros sabemos, los que trabajamos y somos de un grupo folclórico y ballet folclórico, que eso no es así, es como 90% el director, 10% el ejecutante, porque van a decir si puedo ir a la función, sí puedo ir a la gira de allá, pero el resto es como hacer, ¿no? Y resolver todas las otras cosas como cada uno de los bailarines pueda. Eso, pues compañeros aquí presentes, quería como enunciarles y también como abrir esta conversación y debate quizás, pensando en que ustedes pueden tener preguntas y yo también quisiera hacerles preguntas acerca de cómo ven sus trabajos y si ha llegado esto que yo les estaba comentando, les estaba diciendo. Belén, te agradecemos. Bueno, abriste la conversación de una manera muy bonita. Mira, da la casualidad, hace unos días atrás empezamos estos conversatorios también con el coro, con el tema musical. Y hay similitudes que me llaman desde ya la atención respecto a que tú hablas, ustedes como directores, como coreógrafos, en este caso está Miguel también acompañándonos, dijiste una cosa muy bonita, dijiste facilitadores para encontrarnos, que es una de las funciones que ejercen ustedes. Por otro lado, también hablaste que esta acción desde el pensamiento y la emoción para encontrarse, y tú hablas de tus antepasados incluso, que es una cosa bien interesante, y ahí está la similitud con lo que hablamos en este primer conversatorio, te quiero contar, digamos, en este conversatorio se hablaba de que nos acompañó, Cecilia Barrientos. Ella hablaba también de encontrar el sonido propio y cómo desde ahí tú proyectabas hacia afuera y lo compartías y generabas lo colectivo en el canto coral. Y hay una parte que no sé si no la nombramos en tu introducción inicial, pero cuando tú nos enviaste parte de material, hay una frase que a mí me quedó marcada, que hablas de cómo sacar y mostrar en los paisajes internos. Y eso es una frase que me quedó dando vuelta un par de días, muy bonito. La duda puntual que tengo ahora, y empiezo a entender como la complejidad del trabajo, ¿cómo se encausa eso hacia una coreografía? ¿Cómo encauzas ese paisaje interno hacia una coreografía y de alguna manera ordenarla? Gran pregunta y tremendo trabajo, tremendo. A ver, ¿por dónde empiezo? Empiezo porque en general siento que en el folclore, en la escena folclórica y los grupos, voy a hablar de la escena folclórica para referirme como a los grupos y a los que trabajamos en esto, los que estamos dedicados a la cultura tradicional, el folclore, música y danza. No está muy instalado esto de tomarse tiempos para hacer. Está muy relacionado como con el producto, ¿no? Y eso está relacionado también con que la instrumentalización un poco del folclore, ¿no? Y de las danzas folclóricas que están para el 18, o para la fiesta, Entonces, como que no hay espacios, no se han generado y no se han instalado los espacios de búsqueda, los espacios de investigación, los espacios de laboratorio, que son palabras y son formas que tiene la danza, herramientas, y ahí yo hago las uniones. Entonces es complejo generar estas reflexiones y este tipo de trabajo cuando no hay tiempo.
Primero que nada tengo que decir que si no hay tiempo, puede haber mucha voluntad, puede haber mucho querer hacerlo, pero si no hay tiempo y el profe tiene 2 horas a la semana, está súper difícil que pueda hacer. El director tiene 4 horas a la semana y le llegan tarde, es muy complejo de hacer. Siempre se encuentran algunas salidas, eso sí lo sé, se pueden hacer. Hay momentos, siempre cuando uno quiere puede lograr y se organiza, si es que pulsa realmente esta inquietud. En lo personal, me ha tocado, en mi trabajo, voy a hablar del trabajo extra Bafana, hace por lo menos 10 años, 15 años, que yo he ido en búsqueda de grupos que quieran trabajar de esta forma. Y cuando me han invitado a hacer trabajos que quieran reproducir estilo Bafana, ballet, yo me he negado. Y no me he negado porque no crea en ese estilo. Yo lo vivo, trabajo ahí, sino porque creo que es importante hacer esta reconversión, de poder aplicar todas estas ideas que yo tengo para que cada uno tenga también sus propios discursos como grupo. Y ha funcionado, pero con los tiempos, ¿no? A mí me dan 1 año para crear una obra de 15 minutos, y en ese tiempo yo no creo una obra de 15 minutos, sino que hago un proceso de trabajo que instalo con distintas fórmulas para llegar a estas identificaciones, a este reconocer. Muy hermoso lo que decía acerca de encontrar el propio sonido. Yo creo, por ejemplo, en que la identidad corporal existe, propia, y que está relacionada con mi gente. Yo camino como mi abuelo, eso dice. Y tengo las manos de mi bisabuela. También eso me han dicho. Y esa identidad corporal me va a hacer mover mi cuerpo de una forma especial. Finalmente es encontrar mi propio sonido corporal también. Y me devuelvo a que este trabajo ha funcionado solo a partir de la intención de querer hacer una propuesta distinta y con tiempos. En el Bafona yo he tenido la posibilidad única, y yo tengo que ser súper agradecida. Yo no soy la directora de danza, también quiero decirlo, yo soy la directora de danza subrogante. Hace 3 años estoy subrogando ese cargo, voy a empezar un concurso ahora luego, que sería maravilloso que me tiren todas las buenas vibras para que eso llegue a un buen puerto. Y en el Bafona he tenido la oportunidad se me presentó la oportunidad de crear una obra para los 100 años, no, el natalicio de Margot Loyola. Y ese proyecto empezó en un marzo y teníamos que llegar a noviembre con el producto, con bastantes meses. Tuve alrededor de 2 o 3 meses para poder hacer un laboratorio, con mucho tiempo, en el donde pude instalar estas situaciones, pude instalar estas maneras de trabajo, pude conectar estas herramientas que afortunadamente en este momento del Bafona llegaron muy bien y tomaron un encauce muy tranquilo, muy natural. Se cae, era una fórmula, tenía una fórmula de trabajo, este laboratorio y esta obra, se cae ese proyecto y se tiene que remontar en un mes, una obra más pequeña, acerca de Margot, pero no en este mismo proceso, con otro guión. Y en un mes yo tuve que montar la obra. Si yo no hubiera tenido ese espacio de laboratorio, no sé qué hubiera pasado. No digo que hubiera hecho un mal trabajo, sobrado, no creo. En el anterior había un equipo de trabajo, yo estaba a cargo de la danza, pero había un mayor equipo. En este yo estuve sola. Y si ese laboratorio no hubiera funcionado, y si ese tiempo de búsqueda, de improvisación, de experienciar muchas formas de entrar a los contenidos, como eran, no sé, las danzas, cuáles danzas importantes, el pañuelo como un recurso muy importante en la danza tradicional, básico diría yo, y además muy perteneciente al trabajo de Margot Loyola, si no hubiéramos podido trabajar con esa holgura, yo no podría haber construido y haber creado una obra en un mes. Entonces, es una fórmula muy compleja. Si tú me preguntas, es difícil. Yo lo propongo, pero sé que es difícil llevarlo a cabo. Pero creo que no es imposible. Necesita tiempo. Los laboratorios y los aprendizajes y estas cosas como de profundizar necesitan tiempo, porque el humano es lento, es de cambios lentos. Yo estoy tomando, por ejemplo, en un seminario de ballet consciente en el que llevo 4 horas
aprendiendo solamente la estructura basal, que es la primera posición, 4 horas. ¿Cuánto nos demoramos en la primera posición, Miguel, cuando estábamos en una clase? 5 minutos. Entonces, los procesos de cambio, los procesos como para abordar estas temáticas más de conciencia y profundidad, necesitan los tiempos. Podría preguntarte yo, Belén, permiso, Mauricio. A mí me gustaría saber, siempre como que me ha llamado la atención, bueno, yo he explorado más el área de la música, y en ese sentido también me parece que el folclore también tiene algunos temas con exactamente lo mismo que te voy a plantear acá, que es cómo se tensiona la tradición en la danza del folclore con la generación del nuevo lenguaje en el folclore, de un nuevo lenguaje. O sea, que existe esta tensión, no existe, solamente repetimos, ¿cierto?, la tradición, en base, ¿cierto?, al levantamiento de todo lo que fue, ¿cierto?, lo originario. ¿Cómo se fusiona eso? Porque en la música yo lo tengo más claro, que hay mucha fusión, que existe mucha fusión con el folclore, y que finalmente se utiliza también mucho de esto también en los ballets folclóricos, de los elencos musicales. Pero ¿cómo eso pasa al tema de la danza en el folclore? Gracias por tan bella pregunta. Me encanta. Sí, pues hay una tensión ahí, y es una gran tensión, porque se entiende la tradición encontrada con la evolución o con la contemporaneidad, y como con el cuerpo pensado desde estas otras formas, ¿no? Desde estos otros pensamientos. Pero, a ver, voy a dar como el ejemplo en el ballet. Yo no quería así como abordar, porque mi opinión y todo esto que yo digo es súper personal. Yo lo instalo como una forma de trabajo en el ballet, pero también el ballet tiene una forma, el bafono tiene una estructura que es tradicional y que está en constante cambio, lento, pero constante cambio, que este último periodo se ha agilizado esa velocidad, y ha funcionado, y estamos haciendo traspasos, nos equivocamos, nos devolvemos, hacemos. Pero lo que yo percibo de esta tensión es que simplemente radica en el desconocimiento, en tener miedo de lo que no conocemos y no querer ir a explorarlo. Yo creo que lo que hay que hacer es simplemente lanzarse y reconocer lo nuevo, lo dinámico, porque, bueno, pienso yo que la tradición se respeta. Yo soy una absoluta convencida de que hay que respetarla, que hay que valorarla. Yo la valoro, la respeto, pero la cultura tradicional, el folclore, como lo queramos llamar, es dinámico. La cultura es dinámica. Y si nosotros negamos ese dinamismo, estamos negándonos a lo que hacemos, básicamente. Si yo digo que tengo que seguir bailando las danzas como se bailaba no sé, por ejemplo, todas las danzas que hacemos en las obras de Guaso, de todos los grupos folclóricos, esas son obras no vigentes, son obras que además están en un espacio-tiempo 1810, 1812, específicas. Son de museo, si yo digo, hermosas. Yo las bailo y amo bailar sajuriana, me las zapateo entera, balambitos, me encanta. Pero ese es un registro específico, que hay que darle el valor, que hay que potenciarles, que hay que ponerle en escena. Lo que no significa que podamos hacer otras cosas y buscar otras expresiones del área centro-sur que están vigentes y de las que podemos ahí ir tomando algunos tópicos para transformarla en creaciones, usando los zapateos, usando las estructuras y los diseños de piso tradicionales, pero llevándolos con un guión, con una dramaturgia o con una idea específica de representación de alguna fiesta, de alguna expresión popular tradicional. Eso necesita de todas formas que uno rompa esos miedos y que también se desencasille un poco de que la tradición no se puede mover ni se puede tocar. Es como que la tradición del folclore es como de museo y no se toca. No, pues si nosotros, por eso me devuelvo a decir que
es muy importante la identidad y saber quiénes somos, ¿no? Porque yo soy parte de esa cultura, no estoy hablando de un otro. La persona que bailó sajuriana y que, no me acuerdo este nombre, pero siempre habla Margot Loyola, de que había una señora que daba vueltas y se le veía los tobillos y era así como en el 1800 era la que mejor bailaba sajuriana. Esa persona era como yo, tenía un papá, una mamá y bailó sajuriana y creó su sajuriana. Ojo, que no hay nada que espontáneamente se creó una sajuriana de la nada y es como hay que sentir que es como que apareció, ¿no? Esas danzas fueron creadas, chiquillos, fueron tomadas, recreadas, y ese grupo de gente la hizo parte, se identificó y se masificó y fue popular. Y yo ahora, en el 2020, la tomo y digo, qué hermoso lo que sucedió en ese momento, pero ahora están pasando otras cosas. Y están pasando otras cosas súper interesantes, estamos llenos de inmigrantes. Nosotros estamos evolucionando y van a haber cambios y cruces de aquí a 10 años o menos, increíbles. Pero de todas formas eso no tiene nada que ver con olvidar y negar. Siempre yo creo que hay que estar como contemporanizándonos, y yo no es solo contemporáneo en el sentido del lenguaje contemporáneo en la danza, sino contemporanizándonos en el pensamiento y en el quehacer y lo que está ocurriendo en nuestro entorno culturalmente, para poder plasmar en la escena algo que me represente en el hoy también. Que me represente en el ayer lo tenemos súper claro, pues. Eso es lo que mejor hemos hecho hasta ahora. En el ayer, con las expresiones que vivimos haciendo, que constantemente mostramos, pero también tenemos que ir mezclándolas, creo yo, con este hoy, con esta actualidad, hablar de las cosas que nos interesan, quizás no solamente la actualidad en la danza o la cultura, hablar de, o sea, políticamente, no partidistamente, partidísticamente, no sé cómo se dice, sino más bien desde lo político, decir, yo quiero hablar de la paridad y quiero hablar del feminismo porque todas mis compañeras aquí están. Puedo hacer una cueca de mujeres feministas, no sé, por dar ejemplo, pero ahí estoy haciendo folclore, y estoy haciendo cultura tradicional, dinámica y actual. Yo creo que hay que abrirse, nomás hay que dejar hay que dejar de autoencasillarnos, porque si seguimos autoencasillándonos como que el folclore hace solo esto, seguimos siendo solo, estando solos y aparte, y no siendo parte de las artes. ¿Sabes lo que se me viene a la cabeza un poco, Belén, con eso, además de todo lo que estamos viviendo socialmente, ¿cierto? Como país y a nivel internacional, también el tema del reconocimiento y el tema de la equidad de género. O sea, cómo también esto mismo, de esta tensión de la tradición, ¿cierto? Con estas nuevas miradas también del género, cómo eso también, porque en el folclore eso está muy, muy establecido, ¿no? ¿Cuál es el rol de estos dos géneros que existen, que son los únicos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo finalmente, yo supongo que en algún momento esto va a tener una transición, ¿no? Y va a incorporar nuevas identidades en el folclore para poder ser, ¿cierto?, inclusivo también de la cultura, o sea, de la cultura misma, porque finalmente, como tú dices, la cultura la vivimos todos los días, no es algo que esté como del 1800 y tenemos que sacar una foto y venir a representarla tal cual, sino que cómo esto también se va un poco permeando con el reconocimiento también de, por ejemplo, el tema de género u otras cosas que van también ocurriendo, ¿cierto?, en lo contemporáneo. Entonces, eso un poco también llevarlo a ese ejemplo. Si es que pudieras ahí comentar algo. Sí, es muy... Voy a ser autorreferente en el sentido de exponer una experiencia mía con respecto a lo del género. Yo entré al Bafona el 92, 93. Y hasta ese momento, las mujeres, voy a hablar de Guaso, las mujeres en Guaso no zapateaban. No zapateaban. El hombre zapateaba, la mujer no zapateaba, y era muy, muy así como correcta, estilísticamente con una forma, la forma de la que a mí me encantó cuando tenía 10, 13 años, y que yo las veía hermosas, y decía, qué lindo, qué hermoso, qué maravilloso, nunca voy a poder bailar así porque yo soy pequeñita, y ellas son muy altas, y yo nunca...
finalmente estuve ahí en ese rol, me tocó, y yo zapateaba, po. Y yo era muy distinta primero a ese fenotipo, y muy distinta además energéticamente, y dije, voy a hacer, desde la intuición, estoy diciendo, porque a los 21 años uno está en la intuición nomás y en la energía, voy a hacer lo que me surge nomás. Y fiel a eso, zapateé y zapateé, y sin ánimo como de pensar de que yo haya hecho un cambio, ¿no? Pero creo que fui parte de un proceso de cambio. Las mujeres empezaron a zapatear más. La mujer tomó otro rol, siento, percibo yo, y eso también es una reflexión que hemos hecho en el tiempo, muy distinto. Más allá de ser lo cosmético, porque igual en todos los grupos en algún momento y hacia atrás, la bonita, la que le ponen hartos trajes y la que tiene más cambio de traje son las mujeres. Y los varones con el pantalón, la faja y en la camisa arriba, ¿no? Porque lo que era bello de lucir era la mujer. Y el que zapateaba, el hombre. La fuerza, el hombre. Pero lentamente este proceso ha ido cambiando en el Bafona. Las fortalezas están un poco más equiparadas. Yo siento, si no, Miguel, nosotros nos bailamos una cueca muy a la par, ¿cierto? Nuestra cueca solista. Y de ahí las mujeres fueron tomando, siento yo, esta posición, esta fuerza, y a partir, siento yo, de que me hice cargo, como yo también tengo una posición frente a esto, he tratado de instalar esas situaciones también. O sea, me parece que las maestras, las chicas tienen mucho que decir, y mi forma de trabajo en el ballet tiene que ver con el equipo. Yo estoy en hartas reuniones y a veces me enfoco en dirigir, pero cuando no estoy en reuniones quedan trabajando los compañeros que tienen una expertise en algo. O sea, una compañera que es muy buena y que se ha organizado y experta en danza de Rapa Nui hace esas clases. El compañero que es rítmicamente muy prodigio y ha estudiado hace esas clases. Y así voy trabajando en equipo y he tratado de que eso sea muy equiparado. En el Bafona no hemos tenido nunca una diferencia en cuanto a sueldos, por ejemplo. Las mujeres y hombres siempre han ganado lo mismo. Y eso es notable. Desde el inicio, desde el año cero, que la mujer que bailaba y el hombre que bailaba en el mismo escalafón ganan lo mismo. Lo que no ha sido muy usual es que hayan directoras. Directoras artísticas hubieron dos, pero en el rango como de las direcciones de estamento, soy la primera. Estoy concursando y soy la primera que me voy a instalar, y por eso creo que es importante que se abran estos espacios. Pero en la danza, para redondear y devolverte un poco tu reflexión, en el ámbito de los grupos folclóricos, de la escena folclórica, hace mucha falta que empecemos ampliando y a ver de verdad lo que pasa en la cultura. Si nosotros somos un poco más busquillas e indagamos, investigamos acerca de las culturas originarias no son binarias, no hablan de dos géneros, tienen 2, 3, 5, muchos más géneros, y además no es lo importante. Finalmente, no es si es hombre o mujer, sino los que los dos crean. En la cultura aymara la dualidad habla no de hombre y mujer, sino de luz y sombra, de componentes que están en la misma, en una paridad, en una reciprocidad, y que funcionan como complementariamente para que todo y el colectivo funcione. Entonces, quizás ahí hay que darle una vuelta y seguir con esto que yo digo, que es, además de estar bailando, reflexionando, usar el pensamiento. Genial. Muchas gracias, Belén. Oye, bueno, está abierta la palabra, nos acompaña, ¿cierto? Miguel, por favor, al tiro. Lo primero que le quiero preguntar a la Belén es, bueno, me queda bastante claro tu manera de pensar y esto cómo se ha instaurado. Me gustaría que me contaras cómo tomaron este cambio los bailarines que fueron tus compañeros, los más antiguos, que yo creo que son como más, o los que estaban más acostumbrados a otro sistema. Con los nuevos no creo que haya sido tanto problema, porque ellos se acostumbran a esto, que es nuevo para todos. Pero ¿cómo lo tomaron los antiguos? Mira, sabes que estaba pensando que esto que yo les expongo, que lleva como 3 años desde mi trabajo, a esto anteceden 2 directoras artísticas.
Y estas dos directoras artísticas ya venían con una intención y venían con un proyecto de trabajo que estaba orientado a esto, ¿ah? A un poco a humanizar, a contemporaneizar el pensamiento, a expandirnos, ¿no? A abrirnos a la cultura dinámica y también a lo humano, ¿no? A estas otras dimensiones. Entonces, no es solo como un planteamiento desde mí. Yo no tengo que ser muy honesta en decir de que se sembró desde ahí. Fue complejo porque, claro, como insisto, el ser humano tiene la tendencia, y los chilenos en especial, a buscar la comodidad, pues, y quedarnos como en esa sensación de confort, porque las cosas funcionan bien, pues, si funcionan bien, ¿para qué las vamos a cambiar? Esa es como la mentalidad. Ahora los que se arrojan y dicen, ¿y si probamos? Esos que se arrojan y dicen, ya, probemos, son los que generan la discordia y finalmente la acción. Y eso fue pasando, y en los periodos anteriores, cuando se empezó a pensar en estos cambios, en las nuevas formas, en instalar a lo mejor nuevos lenguajes, contar con otras herramientas de la escena, no solo la danza, sino que la música y el visual, claro, fue complejo, fue difícil, hubo resistencias, pero finalmente, lentamente, y eso yo te hablo en un largo periodo, fuimos entendiendo que es lo que ha pasado siempre. Yo no sé si a ustedes les ha tocado que a veces suben videos en Facebook. Hay unos videos de los 70, de los 80, en el Festival de Viña, donde salen bailando a Arauco y hacen Grand Jeté con un lenguaje técnico académico impresionante. Y yo digo, en esos años se deben haber muerto todos los que estaban en la escena folclórica con eso, porque ocupar una técnica, un lenguaje contemporáneo para la época, debe haber sido tremendo. Y esa persona que se le ocurrió, que estaba dirigiendo e instaló estas nuevas ideas, debe haber sido odiada, y etcétera, ¿no? Finalmente, siempre pasa, y en el ballet y en todas las agrupaciones, porque yo te puedo contar no solo la experiencia en el ballet, sino que yo he ido a otros ballets folclóricos de acá de Santiago y he instalado la misma fórmula, y ha pasado lo mismo en todo el grupo humano. Pero ¿cómo? Si siempre ha sido siempre hemos bailado de esta forma, ¿por qué tenemos que hacerlo de otra? ¿Por qué hay que bailar? ¿Por qué tenemos que usar otro lenguaje que no sea el académico y que estamos acostumbrados? ¿Por qué tenemos que ocupar un lenguaje? Es difícil, pero con tiempo, vuelvo a decir que es la gran riqueza y es el gran valor. En el tiempo las cosas van decantando y se van comprendiendo. Y para ser muy puntual y contestarte la pregunta muy puntual, claro, los compañeros antiguos estaban súper primero como una par que sube de un día para otro, porque fue de un día para otro. Fue hoy viernes, se fue el coreógrafo antiguo y el lunes yo tuve que asumir. Yo había hecho otro reemplazo, pero asumí. Y en ese momento tuve que decir, tú haces esto, y además haces esto de esta forma que es distinta. Complejo, difícil, somos humanos y nos resistimos, y una mujer. Tengo que decir que además una mujer. Fue difícil, yo creo que fue más difícil para ellos, porque para mí yo siempre siento que esas complejidades y obstáculos son como aprendizajes. Yo he aprendido muchísimo. Y con los compañeros nuevos también es difícil, porque la gente que viene, pasa ahora, por ejemplo, que los compañeros, que el elenco de danza en el ballet tiene un 50 y 50. 50% son compañeros antiguos de 15 años hacia atrás y más. Y los otros son de 1 año a 6 meses. Y además son muy distintos en términos como de construcciones. Todos los bailarines nuevos están criados en la danza. Eso significa que vienen de universidades, escuelas, y estos otros compañeros hemos hecho una carrera en el ballet de danza, que es una categoría muy distinta, pero a la misma par, para mí, con todo el respeto. Entonces, este grupo claramente observa desde un lugar de mucha trayectoria y de mucha experiencia vivida estos cambios,
con las resistencias normales. Yo no digo que haya un conflicto tremendo con resistencias normales, y este otro grupo también enfrenta el trabajo, no a los compañeros, no es personal. Me he encargado de que nunca haya, de que no haya como estas situaciones en lo personal y en lo humano. Ha sido mi mayor trabajo, pero observan también con resistencia que a esto tan tradicional y estático, ¿no? Y vienen con nuevas ideas, y yo creo que para los dos grupos se hace complejo, hay complejidades. Entonces, simplemente creo que es el proceso que nos toca vivir en este tiempo específico, a todos. Yo creo que, de más, yo pienso que en sus agrupaciones igual pasan cosas, igual están pasando, porque como históricamente estamos en un momento donde los cambios, estamos así como con escozor. Algo queremos cambiar, pequeño, grande, pero algo nos está haciendo ruido. Eso, no sé si te contesté, Miguel. Sí. Es como un poco como yo me lo esperaba. Yo igual estoy claro de que estos cambios como paradigmáticos siempre traen adherentes y contrarios, o gente que está más, no tan dispuesta al cambio. Y en el folclore, como tú bien lo mencionabas, se da mucho. La gente que le gusta lo tradicional y lo defiende, y es su ley, y se encasilla en eso y no lo va a cambiar o no lo quiere cambiar. Así que sí, quedó bastante claro. Una de las cosas que te quería comentar o ver si, o que te encuentro mucha razón con este tema de estar claro de cuál es tu pasado, de dónde vienes, qué es lo que te formó, o qué experiencias que tú viviste hacen que te muevas de tal manera. Yo lo encuentro fundamental. Siento que eso es como ese sello que te da como bailarín tu cuerpo, ¿entiendes? Y eso utilizarlo como una herramienta para poder expresar lo que tú quieres proyectar o lo que la gente entienda de tu movimiento. Yo creo que eso es el meollo del asunto, para mí, como mi experiencia. Y si eso tú lo estás tomando como una clave dentro de este eh, despertar a las emociones y todo, encuentro que va bien. El tema es que ojalá sea viable para todos, que todos tengamos tanto tiempo de poder trabajarlo y de poder experimentarlo. Eso es como lo que me queda a mí. O sea, yo lo traspaso a mi experiencia con el grupo. Pucha, no sé si tengo tanto tiempo de hacerlo. Me encantaría tener tiempo de poder en algunas partes poder experimentarlo, y ojalá que se dé. Pues no me queda nada más que tratar de ser muy organizado para tratar de, por último, partir con pequeñas cosas y empezar a probar a ver qué sale, a ver cómo se despierta esto. Miguel, yo pienso que a veces los directores invierten mucho tiempo y dinero en capacitaciones, por ejemplo, para los grupos de zapateo, de baile, capacitación en danzas peruanas. Y traes a alguien que sea la marinera norteña y te gastas tus lucas y le llevas a un profe de marinera norteña. Y vienes y después dices, voy a aprender la danza tinco. Entonces alguien que hace carnaval y está en lo andino, viene y vamos a tomar un taller que dura 2 horas o son 2 veces a la semana, y lo mismo. Yo pienso que aquí, en algún momento, una clínica, buscar profes que te puedan, a ver, porque también esto como de pensar en cómo buscar esta identidad corporal necesita que uno conozca herramientas, y las herramientas están en la danza, y hay profes específicos en la danza que trabajan estas herramientas que son como la eukinética, la coréutica, que también son súper aportes, que tienen que ver con las cualidades del movimiento, con el espacio y la energía. Y esto es muy importante también a la vez de la identidad corporal, porque nos nutre. ¿En qué sentido? Cuando uno dice que quiere, no sé, pues, no sale nunca a la diagonal, porque la diagonal, coréuticamente, que es el estudio del espacio, si una persona viene y te da una clase específica y te enseña a mover el cuerpo libremente, y que todo esto tú vas a entender de qué estamos hablando, cuál es el lenguaje para entender cuál es la diagonal del cuerpo o cuál es la diagonal del espacio. Entonces tú ahí a los chiquitos después le vas a decir, la diagonal del espacio, todos.
hay un contenido y un código en común. Coréutica. Y después vienen los zapateos, por ejemplo, y en los zapateos dicen, yo quiero que zapateemos todo, pero esta parte la quiero así como más suavecita. Y si tomamos una clase de eukinética y traemos un profe que nos enseñe desde el movimiento, del moderno a la eukinética, y después entendemos de que hay movimientos, que hay cualidades, en que hay cualidades fuertes, sutiles, y hay cualidades mezcladas, y aprendemos todo ese código en el grupo. Yo puedo decir, ahora vamos a hacer un zapateo que va a ser estos, fuerte, y todos van a saber que es fuerte, porque lo vivieron experiencialmente en su cuerpo, lo fuerte, lo amplio, ¿me entiendes? Entonces, todas estas herramientas como la que te digo ahora, que no se me podía olvidar, porque esta herramienta es muy buena para nosotros los bailarines, y el folclore es muy, muy buena. Yo lo he visto y el resultado de los bailes folclóricos, además de lo de identidad corporal, son capacitaciones, son talleres que uno puede tomar, y claro, tú decís, y entiendo la realidad es que hay poco tiempo, hay poco dinero en muchas de las agrupaciones, pero quizás una vez al año, y con esa vez al año, créeme que los cambios son sustanciales, porque, insisto, el despertar esa conciencia y ese pensamiento, el más mínimo, modifica el cuerpo. Eso, Miguel. Voy a hacer igual una... Permiso, Mauro. Dale, por Sí, favor. primero que todo, hola, Belén. Bueno, Miguel sabe igual que yo te admiro mucho desde muy pequeño. Yo admiro el Bafón en realidad desde muy pequeño. Veo todos los videos, ya me los sé de memoria, hasta las coreografías, hombres y mujeres, me sé todas. Así que primero que todo, contarte eso. También decirte como en el fondo, bueno, de parte de la cultura tradicional, yo como estudiante universitario, con todo lo que es el estallido social, viví mucha transformación, igual en el tema folclórico. Igual yo me acostumbré desde muy chico en conjuntos folclóricos, en agrupaciones que solamente conservaban la parte tradicional. Y generalmente como el bailarín folclórico se caracterizó mucho por repetir esta secuencia o esta continuidad de los pasos, de los zapateos o de las danzas, en el fondo, las danzas chilotas que hoy en día, por ejemplo, ya no las vemos en Chiloé. Entonces hoy en día uno va a Chiloé y ya no se ven esas cosas, ya no está el gorro de lana, ya no está muchas cosas que recreamos generalmente. Y también de parte de los bailarines, que quizás uno desde muy chiquitito entraba y ya era bailarín estando en un conjunto folclórico. Entonces hoy en día es mucho más complejo, están las carreras de danza muy latentes, hay mucho, bueno, hoy en día amigos, compañeros que ya están entrando a estudiar danza, que ya son profesionales de la danza. Entonces esto ya no se está tomando como solamente, de repente como el hobby que era antes. Entonces ahora, por ejemplo, nosotros como bailarines tenemos harto trabajo en el sentido de no hacer los pasos simplemente por hacerlo o recreando lo que nos piden, sino que todo el trabajo que mencionabas tú también, de empezar a investigar, de investigar nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero claro, en el folclore, también antes la corriente de los bailes folclóricos era mucho la técnica académica, que era lo que primaba, pero hoy en día, ¿por qué cómo se ha dado este cambio desde la técnica académica hacia lo más contemporáneo? ¿Por qué se da este cambio especialmente en el folclore? ¿Cómo lo enfocamos, este trabajo contemporáneo al folclore? ¿Y por qué el trabajo más contemporáneo, más... Y, por ejemplo, no como algunos bailes folclóricos, bueno, que siguen hoy en día, que estamos proyectados hacia el show, hacia el espectáculo? ¿Cómo vemos esa diferencia entre alguien que quiere proyectar un espectáculo de folclore y alguien que busca hacer este trabajo más interno, más emocional? ¿Cómo diferenciar eso? Y cómo trabajarlo también. Tremenda pregunta, Franco, tremenda. A ver si me quedé con todas las ideas. Lo primero que quiero decirte es decirles que el ballet folclórico, por llevar el nombre ballet, está asociado un poco a lo técnico y se relaciona con lenguajes dancísticos. En algún momento fue la danza académica porque nosotros copiamos los modelos de otro lado, ¿no? No creamos uno propio. Y creamos además no de nuestra pertenencia territorial, sino que además de Europa, lejos. Entonces, por ahí empezamos un poco extraño. Académico, imagínate, el académico busca negar la gravedad.
niego la gravedad, soy etérea. Y la cultura tradicional, todo a la tierra. Entonces hay una contradicción muy importante, para darte como una idea. Ahora, la técnica académica es la más de las técnicas y es como la que te da los soportes, las líneas, y además hace que tu cuerpo esté sano y puedas tener un registro corporal que te va a servir para tales o cuales especificidades, si es que en tus coreografías hay técnica, está asociado al lenguaje. ¿Por qué el Bafona no ha cambiado? Nosotros seguimos teniendo técnicas, bailamos danzas que están basadas en el Graham, en el moderno y en el ballet, como los ballet propiamente tal técnico. No ha cambiado, sino que ha sumado. ¿Por qué? Pienso que tiene que ver con esta búsqueda constante y el dinamismo que tiene que existir en las agrupaciones y en los artísticas, ¿no? Que es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está resonando que ya no puedo hacer, no sé, un Batman cuando estoy bailando Arauco o lo mapuche? El que está a cargo dice, uy, un Batman en eso, cuando yo nunca veo bailar, son otras las formas de expresión, y ahí uno piensa que a lo mejor, ¿qué le puede acomodar a esto que sea distinto o más cercano? Y ahí uno se va haciendo esas preguntas, esas reflexiones y se encausa, ¿no? En específico en el Bafona, la directora anterior a la anterior, Leticia Lizama, instala la idea de componer una obra, y en esa obra que tenga que ver con el canto campesino y las expresiones campesinas, y ahí se invita a un concurso, y en el concurso llegaron coreógrafos, múltiples coreógrafos, y ese concurso ganó Valentina Pavés. Valentina Pavés, hija de Gabriela Pizarro y Héctor Pavés, tremendos, ¿no? Hija y heredera ahí de la cultura tradicional e investigadores. Pero ella tomó la rama de la danza y creó un propio lenguaje. En particular, ella es una coreógrafa de danza contemporánea, pero tiene un propio lenguaje que es parte de todo lo que a ella la identifica y la compone. Ella llega acá y nos nutre con ese lenguaje, y a partir de ese lenguaje nos hace investigar el propio. Y ahí se compone Entre Cruces, que es canto, y que dejó un poco la escoba con el medio, porque todos se fueron en nuestro, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué acá? ¿Qué allá? ¿Que eso no es folclore? ¿Que eso no es cueca? No, porque nosotros no teníamos, la intención no es poner una cueca, porque para eso tenemos Guaso. Guaso está con la cueca, con la coreografía, y acá está esta otra rama que busca la emoción a través del cuerpo y del lenguaje, y que busca otra temática, la temática de la agresión, de la violencia a la mujer, de la muerte, de la injusticia social. Entonces, en el académico, si usamos académico, ¿tú crees que pueda yo decir algo que esté relacionado naturalmente con la violencia hacia la mujer? Es difícil, porque es un lenguaje un poco distinto que nos da para otra corriente. Con el moderno, el contemporáneo, sí podemos hacer ese cambio. Entonces, cuando yo observo que hay como estas preguntas, no en tu caso, pero en otras, de por qué el contemporáneo, por qué hay que emplear, porque hay que llenarse del máximo de herramientas que podamos tener para que yo, cuando quiera llevar a escena la expresión, la danza, yo pueda elegir, decir, esto me parece más coherente, esto me parece más coherente, o esto otro. Y luego yo ahí digo, y creo, y lo llevo a los lugares que yo pienso que van a llegar, porque la creación, como dice la Violeta, es un plan, es un pájaro sin plan de vuelo, surge nomás. Y otra cosa que quería decirte, que con respecto a lo que me quedó, a los que están estudiando danza, todos los bailarines que están surgiendo, a mí me parece súper interesante esto que está pasando con las carreras de danza. Muchos bailarines, y hay muchos bailarines de grupos folclóricos que han entrado a la carrera porque su aspiración es esta: tirar el folclore, llevarlo a otros lugares, y no es llevarlo a otros lugares mejores, sino ampliarlo, ¿no? Hay muchos bailarines que ahora que entraron en el concurso y ganaron el concurso y son bailarines del Bafona, que desde chico vayan al Bafona, y entraron a estudiar la carrera de danza porque querían bailar en el Bafona, y estudiaron toda la carrera, bailaron en otro lado y concursaron y quedaron. Sueño redondito, ¿no? Y
versus lo que tú dices, que los que no estudian la carrera y están en un grupo folclórico y que ya no es un hobby, yo siento que se ha profesionalizado en todo ámbito. Yo siento que ahora todos los grupos folclóricos y todos los bailarines tienen otra mentalidad, como que los tiempos te obligan también a tomarte muy en serio. Los hobbies ya no existen, el hobby es una palabra muy rara, como yo para divertirme, no, es parte de lo que yo hago, pues yo tejo crochet, no es mi hobby, yo tejo, es una de las otras cosas que yo hago que están relacionadas con el arte o con la artesanía. Entonces, yo cuando me enfrento a los grupos de bailarines no profesionales, yo los trato como iguales, yo no hago diferencias. Pienso que el hacer diferencias es violento y es vulnerarlos, ¿no? Yo trato y entro y le hablo en el mismo lenguaje y espero lo mismo. Espero la misma profundidad, espero la misma amplitud, la misma sensibilidad. Y créanme que en mi experiencia he tenido una experiencia así divinas, maravillosas con personas no profesionales, si lo puedo, o que no formadas en danza. Entonces, eso sí te puedo contestar, porque si no, no puedo escapar e irme un poquito más hacia las ramas. Franco, espero haberte contestado. Sí, súper, muchas gracias. Bueno, más que pregunta, en el fondo es un poco contar alguna experiencia. Primero que nada, agradecer a Belén, ¿cierto?, por esta oportunidad y este tiempo que ella se ha dado de estar con nosotros. Como Franco y, bueno, Miguel igual sabe, nosotros desde siempre hemos alucinado con el Bafona, y verte bailar a ti en la escena era como algo maravilloso que se veía en cuanto a la dama. Y ahora verte en esta otra posición también es una gran responsabilidad, yo creo, para ti, algo que a ti te llena incluso, y poder expresarlo y demostrarlo de alguna forma, tal como lo has contado, debe ser maravillosamente para ti, porque qué mejor estar trabajando en algo que a uno le encanta, le apasiona, y poder entregar todo eso. Y bueno, mi experiencia más que nada era contarle a los demás, ¿cierto? Yo sé que muchos saben. El año pasado yo, gracias a Dios, pude tomar el curso, ¿cierto?, en la Academia del Bafona, donde algunas veces nos encontramos con Berlín ahí en la sala. Y un poco me hacía ruido lo que tú contabas, ¿cierto?, de los cambios y todo eso. Y uno de los ramos que teníamos era con una maestra, ¿cierto?, que nos hacía un poco entrar, ¿cierto?, en el cuerpo, el pensamiento y la emoción. Y la mayoría de los que estábamos ahí, era un gran número de participantes, como que no estamos muy acostumbrados a ese lenguaje y poder expresar con el cuerpo, con la mente, ¿cierto?, y las emociones, era algo que costó mucho, sobre todo al principio, porque que pasábamos de a uno y todos los demás te observaban, y era como un poco intimante, ¿cierto? Y no muchos estaban como muy de acuerdo, ¿cierto?, en ese tipo de lenguaje, en ese cambio. Y la verdad que uno lo apreciaba y lo sentía, que la mayoría eran ciertos folcloristas, pero folcloristas tradicionales, digamos, que les costaba un poco asimilar ese tipo de lenguaje. A través del tiempo, de los meses, muchos nos fuimos un poco interiorizando y aprendiendo y viviendo cada emoción de esa, sintiendo nuestros cuerpos y conociéndolos. Pero te puedo decir que era un 30%, ¿cierto? Los demás lo hacían porque tenían que hacerlo, ¿no? Pero después, ¿cierto?, entre clase y clase, decía, pucha, no le entiendo a la maestra, no me gusta esto, y como que era medio reticente un poco, pero lo hacían a raíz de eso. Entonces, igual era compartir con eso, que los cambios a esta altura cuestan un poco, pero gracias a Dios hay muchas puertas, hay muchas ventanas, como tú dices. Cuando yo partí bailando, ¿cierto?, en aquellos años, todavía no estaban estas oportunidades, estas academias o muchas agrupaciones, ¿cierto?, que podías tú entrar y aprender un poco más de esto, sino que era lo que había, y en base a eso uno se tomaba, y con eso uno podía aprender y disfrutar si a ti te gustaba. También me hacía un poco ruido, ¿cierto?, de nuestro antepasado, ¿cierto?, ¿por qué a ti te gusta bailar? ¿O por qué a mí me gustaba bailar? Y a mí igual me llevó un poco hacia atrás, y entiendo de repente por qué me gusta tanto bailar. Y en eso un poco concordar contigo, que cuando uno ve su experiencia, ¿cierto?, sus antepasados, y darse cuenta desde dónde viene y por qué te gusta lo que te gusta, es rico y es emocionante, y saber que uno trae como un legado, de cierta forma, por decirlo. Y eso es rico de sentir. Ahora, lo otro que te iba a comentar, que a mí me choca un poco, es de las agrupaciones, que yo creo que tú eres la que más camina por todo Chile.
hay muchos ballets folclóricos. Y la mayoría de los grupos se pone la palabra ballet. Y yo entiendo que, por mi pensar, los ballets son un poco, ¿cierto?, los que, como tú dices, emplean un poco de técnica y un poco de contemporáneo quizás, pero hay muchos que solamente son grupitos y que hacen cosas folclóricas, de raíz folclórica, pero se hacen llamar ballet. Y eso para mí siempre me hace ruido y me choca un poco, en lo personal. No sé si los demás coincidan conmigo, pero a mí por lo menos me choca. Y siempre trato de decirle, ¿por qué no se pone mejor nombre? Agrupación folclórica, tanto. Pero no ballet folclórico. Porque realmente de ballet es poco lo que tiene. Entonces en ese sentido es un poco incoherente en ese sentido. Entonces, más que nada eso es lo que yo quería compartir, más que preguntas, ¿cierto? Y darte las gracias de verdad por estar aquí en esta situación y ojalá tu postulación sea a favor para ti, ¿ya? Así que eso, un gusto estar contigo, Belén, muchas gracias. Gracias, Arturo. Estoy muy de acuerdo con lo que tú has planteado, Arturo, en todo lo que fuiste diciendo. Y me quedo con lo último para empezar, porque es esa molestia que te surge cuando ves el nombre de ballet folclórico a grupos que son más agrupaciones que nada, ¿no? Pero también piensa, a mí me ha pasado lo mismo en algún momento, lo conversamos, pero también piensa en que cuando un grupo se junta y quiere recursos, si se pone en agrupación folclórica y si se pone en ballet folclórico, los recursos son distintos. Como que ese nombre le sube un poquito el pelo, si lo puedo llamar de una manera, e inmediatamente les van a dar más recursos. Y ¿sabes qué es así? Porque yo me he encargado de preguntar, ¿por qué te pusiste ballet folclórico? Es que, ¿sabes qué? Si yo me llamaba grupo, no me dan plata para los trajes, no tengo dinero, pero si me pongo ballet folclórico, entonces esta sociedad que es tan exitista y tan así como aspiracional, suceden estas cosas, y de ahí me devuelvo a lo otro que tiene que ver con cómo no replicar, porque una cosa es ponerse ballet folclórico, pero otra cosa es imitar a los ballet folclóricos, sin tener lo propio. Y para eso son las clases de Alejandra Llanos. Precisamente para que todos aquellos que van a tomar esas clases de conciencia y didáctica de la danza, ponerlos en crisis. Eso que les pasó a la mayoría, y que no todos lograron como metabolizar bien y encaminar, es poner en crisis. Y la crisis finalmente es lo único que te hace reflexionar y que te mueve tanto que tienes que generar nuevos pensamientos y nuevas fórmulas. Entonces, Alejandra, con esta reflexión y con esta cosa difícil de exigirte que tú te pienses como un ser integral, porque la danza y las artes te obligan a eso, te invitan, no te obligan, te invitan a eso, te está marcando un camino específico para que te empieces a hacer esas preguntas. Y luego, como cada uno de los que va ahí como monitores, o sea, tiene que replicar y tiene que llevar esta información a su grupo, poder ampliar y no seguir haciendo lo que tú observas, lo que observamos todos, que es como copias de las copias de las copias de las copias. Yo me imagino que Magia tiene miles de seguidores y miles de gente y otros grupos que los imitan. Así como el Bafón, así como el Antumapo, así como el Bafopal aquí en Santiago, así, etc. Y para que se eviten esas réplicas y esas imitaciones, es súper importante esto que yo postulo, que es como devolverse, irnos para adentro, reflexionar, saber qué es lo que queremos decir y por qué lo queremos decir. Que es más importante, porque yo quiero decir, y me refiero a la danza, quiero que hagamos una coreografía de la cueca. ¿Por qué? Porque me gusta, porque mi abuelo bailaba cueca y yo siento que bailo con él. Perfecto. ¿Y para qué? Si ya se bailan muchas cuecas. Y ahí esas son las preguntas que en el fondo uno tiene que hacer cuando compone y cuando crea. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a generar? Y eso está de la mano absolutamente con la reflexión. Y estar ahí haciéndose esas preguntas y tener esas pequeñas crisis como la que tú tuviste ahí en la academia, que son muy buenas, ¿o no? Porque yo creo que tú tuviste muy buenos resultados. Eso quería decir. Perdón. ¿Sí? No, dale. Y nada, como yo sé que igual ya vamos cerrando, no quería dejar pasar como la intención que hay detrás de todo esto que comento y que les he hablado hoy día.
cuando yo hablo de las formas de trabajo y estas ideas que tengo que no son mías propias, no es una verdad absoluta mía, sino que es compartida también con otras personas que tenemos red y conversamos de este tema, profes, directores. Es solamente una búsqueda y en el fondo es como sanar la herida que tuve como intérprete también, ¿no? Cuando yo fui intérprete, tuve muchas carencias en estos mismos sentidos, y no tuve respuestas. Entonces, finalmente, ahora que a mí me toca estar del otro lado, y que tengo intérprete, a quienes tengo que facilitarlo en los espacios, voy y trato de abordar todos esos lugares para que ellos puedan tener la mayor cantidad de respuestas, para que puedan hacer sus propias conclusiones y sus propias reflexiones. Eso. Gracias, Belén. Bueno, estamos llegando ya al final. La verdad que, como bien partías tú diciendo esta conversación, podemos quizás conversar una semana. Hay varios temas, de hecho, solamente los voy a dejar planteados quizás para otra oportunidad. Los que tenemos hijos, ¿cómo le transmitimos este tema de las tradiciones y del folclore, que a veces uno siente que se van a ir perdiendo? Por otro lado, hay un terreno un poco más árido que tiene que ver con este tema del financiamiento de la cultura y de lo que está pasando. Ustedes como Ballet Folclórico Nacional, ¿cierto?, dependiente de un ministerio además, hay temas complejos que yo espero podamos, ¿cierto?, tocar en otras oportunidades, porque esperamos volver a estar contigo, Belén, generar otra conversación en otra oportunidad. Así que desde ya, muchas gracias. Agradecemos a Belén Álvarez, que nos acompañó el día de hoy, por esta excelente intervención y esta conversación que nos generó. Queremos ir despidiendo. No sé, directora, si quiere despedirse también de manera... Sí, a nombre de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad de la Frontera y a nombre de nuestro rector, muchas gracias, Belén, muchas gracias a todas y todos, un saludo muy cariñoso a Magia Chilena, que nos acompaña, ¿cierto?, acá con su director y también profesionales, ¿cierto?, que trabajan en este elenco tan importante para nuestra universidad. Así que la verdad es que fue un gusto, es una bellísima conversación. Estoy segura que la verdad es que vamos a atesorar este registro de alguna manera, no solo para poder, ¿cierto?, mostrarlo en este momento, sino que queda también un registro para nosotros que la verdad es que creo yo que son muy valiosos este tipo de conversaciones en los tiempos que tú dices, Belén, que hay que darse en un momento, ¿cierto?, para hacer esas reflexiones y que vayan incorporándose, ¿cierto?, no solamente en el hacer y en lo operativo siempre que estamos haciendo todo el día. Así que muchas gracias a todas y todos. Bien, gracias. Agradecemos a nuestra invitada, Belén Álvarez, del día de hoy, por compartir con nosotros este encuentro de conversación, y a todos quienes nos acompañaron. Gracias a todos los integrantes también del MAGI que nos acompañaron el día de hoy. Desde ya queremos dejarlos invitados a ser parte de todas las actividades que tiene la Dirección de Vinculación con el Medio y que pone a disposición a la comunidad a través de sus plataformas, sus distintas plataformas y redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo. Gracias.